Nunca imaginé que un martes de julio, bajo un sol abrasador que quemaba la piel y nublaba los sentidos, mi vida cambiaría para siempre. El día comenzó como cualquier otro en mi consultorio médico en el corazón de la ciudad. Los pacientes llegaban uno tras otro, una madre preocupada por la fiebre de su pequeño, un anciano con dolores en las articulaciones, una joven que buscaba respuestas para su cansancio constante. Cada consulta era una rutina bien ensayada, un ritmo que había marcado mi vida durante los últimos 20 años. Pero ese día, algo en el aire parecía diferente. Como si el universo estuviera susurrando que algo importante estaba a punto de suceder. No lo sabía entonces, pero el destino me aguardaba en una carretera polvorienta, bajo la forma de dos figuras frágiles que cambiarían mi mundo para siempre. El calor era insoportable cuando salí del consultorio a mediodía. El cielo parecía una sábana blanca extendida sobre nuestras cabezas. Sin una sola nube que ofreciera alivio. Decidí tomar la carretera vieja que conectaba la capital con los pueblos del interior, un camino que conocía bien por mis viajes ocasionales para visitar a colegas médicos en las zonas rurales. La carretera estaba casi desierta, salvo por algún camión que levantaba nubes de polvo al pasar. Conducía con la ventana entreabierta, dejando que el aire caliente se colara mientras la radio sonaba una balada suave que apenas escuchaba. Mis pensamientos estaban en otra parte, en la monotonía de mi vida, en la soledad que, aunque no admitía en voz alta, me pesaba como una losa invisible. Entonces, a unos metros del puente que cruzaba el río seco, vi algo que me obligó a aminorar la marcha. Dos figuras estaban sentadas junto a un poste de luz. Inmóviles, como si el tiempo las hubiera olvidado allí. Una mujer mayor con un vestido floreado descolorido por los años, y un hombre de edad avanzada, con un sombrero de paja que apenas protegía su rostro del sol. Alrededor de ellos había bolsas de tela raídas, amontonadas como si fueran lo único que les quedaba en el mundo, y una maleta pequeña, tan vieja que parecía a punto de desmoronarse. La escena era tan extraña, tan fuera de lugar que sentí un nudo en el pecho. No era normal ver a personas de esa edad bajo un sol que podía derretir el asfalto, sin sombra, sin agua. Sin nadie que los protegiera. Detuve el auto en el arcén, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente. Bajé con cuidado, mis pasos crujiendo sobre la grava, y me acerqué a ellos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver sus rostros con claridad. La mujer tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado hasta agotar sus lágrimas. Las arrugas de sus mejillas parecían surcos tallados por el dolor, y su mirada estaba perdida, como si ya no esperara nada del mundo. El hombre, por su parte, mantenía la vista fija en el suelo, sus manos temblorosas apretando el borde de su sombrero. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se hundían, que hablaba de una derrota profunda, de una tristeza que iba más allá de las palabras. «Buenos días», dije con voz suave, intentando no asustarlos. «¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?» La mujer levantó la mirada despacio, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Era una mezcla de vergüenza, de dolor. De una resignación que ningún ser humano debería cargar. Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Mis hijos nos dejaron aquí, doctora», dijo, y su voz se rompió como cristal al pronunciar esas palabras. «Dijeron que volverían, pero ya han pasado 2 horas, y no regresan». Sentí que el aire me escapaba de los pulmones. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a sus propios padres de esa manera? El hombre a su lado finalmente habló con una voz ronca, cargada de una tristeza infinita. «No se moleste, señora», dijo sin levantar la vista del suelo. «Ya vendrán, o tal vez no. De todas formas, ya somos una carga para todos». Esas palabras me atravesaron como agujas. ¿Una carga? ¿Cómo podían sentirse así las personas que habían dado toda su vida por sus hijos? Me arrodillé frente a ellos, tomando las manos de la mujer entre las mías. Sus dedos estaban fríos, a pesar del calor abrasador, y temblaban ligeramente. Los miré a los ojos intentando transmitirles algo de la fuerza que sentía crecer dentro de mí. «Escúchenme bien», dije con una convicción que
No sabía de dónde venía. Ustedes no son una carga para nadie, y no voy a dejarles aquí. Ahora mismo les llevaré a un lugar seguro. El hombre dudó y en su mirada vi el rastro de alguien que había sido traicionado tantas veces que ya no podía confiar en nadie. Pero la mujer apretó mi mano con una fuerza inesperada y susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, hija. Que Dios te bendiga. Esas palabras, tan simples y sinceras, me golpearon con una fuerza que no esperaba. No era solo gratitud, era la voz de alguien que había perdido toda esperanza y, de repente, veía un rayo de luz. Les ayudé a levantarse con cuidado, sosteniendo sus brazos frágiles mientras los guiaba hacia mi auto. El hombre cargaba la maleta con un cuidado exagerado, como si guardara algo invaluable, y noté que dentro del bolsillo de su camisa llevaba un sobre amarillento que protegía con el brazo. La mujer se aferraba a una bolsa de tela, apretándola contra su pecho como si fuera su único tesoro. El trayecto al hospital regional fue silencioso al principio. Ellos apenas hablaban, y yo no quería presionarlos. Pero poco a poco, para aliviar la tensión, comencé a hacer preguntas suaves. Me contaron que se llamaban Beatriz y Ernesto, que habían estado casados por 53 años. Ella había sido maestra de primaria en un pequeño pueblo hasta que sus rodillas le impidieron seguir de pie todo el día. Él había trabajado en la construcción, levantando casas y edificios con sus propias manos, hasta que su espalda dijo basta. Criaron a 4 hijos, les dieron educación, valores y todo el amor que 2 corazones podían ofrecer. Pero 3 de esos hijos, Fernando, Carlos y Patricia, habían resultado ser un reflejo distorsionado de lo que ellos habían sembrado. Solo la menor, Lucía, que vivía en el extranjero, mantenía contacto constante, enviaba dinero cuando podía y los llamaba cada semana sin falta. Cuando hablaban de ella, los ojos de ambos se iluminaban con un brillo especial, un contraste doloroso con la tristeza que cargaban. En el hospital, mientras las enfermeras atendían a Beatriz, que estaba deshidratada y con la presión peligrosamente alta, me senté junto a Ernesto en la sala de espera. Él seguía aferrado a esa maleta y al sobre amarillento que guardaba en su pecho. Intenté sacarle conversación, pero sus respuestas eran breves, cargadas de un cansancio que iba más allá de lo físico. Finalmente me armé de valor y le pregunté: «¿Don Ernesto puede contarme qué pasó exactamente?». Él respiró hondo como si reunir las palabras fuera un esfuerzo titánico y comenzó a relatar con voz entrecortada. Vivíamos con nuestro hijo mayor, Fernando, y su esposa desde hace 2 años. Al principio, todo parecía funcionar. Pero poco a poco empezaron los reproches. Que si estorbábamos, que si gastábamos mucho, que si ya no servíamos para nada. Cada día era una nueva humillación, doctora. Nos trataban como si fuéramos muebles viejos que ocupan espacio. Esta mañana Fernando nos dijo que nos llevaría a conocer una hacienda preciosa, donde podríamos vivir tranquilos. Nos ilusionamos como niños, pensamos que finalmente nos valoraban. Subimos al coche con nuestras pocas cosas. Sus hermanos, Carlos y Patricia, venían detrás en otro auto. Paramos aquí, cerca del puente, y Fernando dijo que tenía que revisar una llanta. Nos pidió que bajáramos un momento. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz tembló al continuar. Cuando quisimos darnos cuenta, los 2 coches ya se habían ido. Esperamos creyendo que volverían. Pasó 1 hora, luego 2. El sol nos quemaba, y Beatriz empezó a llorar. Yo intentaba consolarla, pero por dentro me estaba muriendo. Doctora, ¿cómo pueden hacer eso los hijos que uno crió con tanto sacrificio? Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, y sentí una rabia que me quemaba por dentro. Aquello no era solo abandono. Era crueldad pura, una traición tan profunda que no encontraba palabras para describirla. Le prometí que les ayudaría, que sus hijos no se saldrían con la suya, aunque en ese momento no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. Solo sabía que no podía dejarlos solos, que algo dentro de mí me obligaba a quedarme a su lado, a protegerlos de un mundo que los había descartado. En los días
siguientes visité a Beatriz y Ernesto cada tarde después del trabajo. Les llevaba comida casera, revistas y sobre todo compañía. Ellos me contaban historias de su juventud, de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de las dificultades que enfrentaron para sacar adelante a sus hijos. Beatriz me enseñó a tejer mientras relataba cómo cosía la ropa de los niños con retazos porque no había dinero para comprar telas nuevas. Ernesto hablaba de las madrugadas en la obra, del cansancio que se acumulaba en los huesos, pero que se esfumaba al llegar a casa y ver las caritas de sus pequeños. Eran historias llenas de amor y sacrificio, y cada palabra me hacía quererles más y detestar más lo que les habían hecho sus propios hijos. Una tarde, mientras Beatriz dormitaba después del almuerzo, Ernesto me hizo una seña para que me acercara. Sacó aquel sobre amarillento que tanto cuidaba y lo puso sobre la mesita junto a la cama. Doctora Carmela, dijo, usando mi nombre por primera vez, usted es una mujer buena, y sé que puedo confiar en usted. Esto que guardo aquí es importante, muy importante, pero todavía no puedo mostrárselo. Solo quiero que sepa que existe y que cuando llegue el momento usted sabrá qué hacer. Sus palabras me intrigaron profundamente, pero respeté su decisión. Asentí y le aseguré que podía contar conmigo para lo que necesitara. Él sonrió con una mezcla de alivio y tristeza, y volvió a guardar el sobre en el bolsillo interior de su camisa. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en aquel misterio. ¿Sería dinero ahorrado? ¿Un documento importante? ¿Una herencia? Pero había algo más profundo que la simple curiosidad. Sentía que mi destino estaba conectado con el de aquella pareja de una forma que aún no comprendía del todo. Era como si la vida me hubiera puesto en su camino por una razón que iba más allá de la casualidad. Cuando Beatriz fue dada de alta, su salud se había estabilizado, pero necesitaba reposo y cuidados. No podían volver con ninguno de sus hijos, y la pensión que recibían apenas alcanzaba para sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, les ofrecí quedarse en mi casa. Tenía espacio de sobra desde que mi madre había fallecido 2 años atrás, y la verdad es que la soledad a veces pesaba demasiado. Al principio se resistieron, diciendo que ya habían abusado suficiente de mi bondad, pero insistí hasta que aceptaron. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Tenerles en casa llenó los espacios vacíos que ni siquiera sabía que existían. Beatriz se encargaba de las plantas del jardín que yo siempre descuidaba por falta de tiempo. Ernesto reparaba las cosas que se iban rompiendo y que yo dejaba para después. Las comidas volvieron a tener sabor a hogar. Las tardes se llenaron de conversaciones profundas y risas sinceras. Era como si hubiera recuperado a los padres que la vida me había quitado demasiado pronto. Pero esa paz duraría poco porque el pasado, como un lobo hambriento, siempre termina regresando. La llegada de Beatriz y Ernesto a mi casa marcó el comienzo de algo nuevo, algo que llenó mi vida de un calor que no sabía que necesitaba. Los días que siguieron a su mudanza fueron como un bálsamo para mi corazón, que durante años había estado envuelto en la rutina y la soledad. Beatriz, con su dulzura infinita, se movía por la casa con una energía que desafiaba sus rodillas doloridas. Regaba las plantas del jardín con una devoción casi sagrada, como si cada hoja que acariciaba fuera un pequeño acto de resistencia contra el abandono que había sufrido. Ernesto, por su parte, se convirtió en el guardián silencioso de los pequeños desperfectos de la casa. Con sus manos curtidas por años de trabajo en la construcción, arreglaba bisagras sueltas, pintaba paredes descascaradas y reparaba muebles que yo había dado por perdidos. Cada día que pasaba, sentía que mi hogar dejaba de ser solo un lugar donde dormía para convertirse en un verdadero refugio, un espacio donde la vida respiraba de nuevo. Las noches eran mi parte favorita. Nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, compartiendo platos sencillos que Beatriz insistía en preparar, sopa de fideos, tortillas recién hechas, frijoles con un toque de cilantro que llenaban la casa de aromas que me transportaban a mi infancia. Hablábamos de todo y de nada. Beatriz me contaba historias de su juventud, de cómo había sido una maestra estricta pero amada por sus alumnos, de cómo enseñaba a leer a niños que apenas tenían zapatos para ir a la escuela.
Ernesto, más reservado, dejaba caer anécdotas de su vida en la obra, de los días en que el sol quemaba su espalda mientras levantaba paredes de adobe con sus propias manos. Pero cuando hablaban de sus hijos, su tono cambiaba. La tristeza se colaba en sus palabras, como una sombra que no podían sacudirse. Hablaban con orgullo de Lucía, su hija menor, que desde Estados Unidos les enviaba dinero y los llenaba de amor con sus llamadas semanales. Pero cuando mencionaban a Fernando, Carlos y Patricia, sus voces se apagaban, como si el dolor de su traición fuera demasiado pesado para pronunciarlo en voz alta. Una noche, mientras compartíamos un té de manzanilla en el porche, Ernesto sacó el sobre amarillento que siempre llevaba consigo. Lo colocó sobre la mesa con una solemnidad que me hizo contener el aliento. Beatriz lo miró con una mezcla de tristeza y determinación, como si supiera que el momento de revelar su secreto había llegado. Doctora Carmela, dijo Ernesto con una voz que temblaba pero estaba llena de fuerza, usted ha hecho por nosotros más de lo que cualquier extraño podría hacer. Nos ha dado un hogar, una esperanza, una familia. Por eso quiero que sepa lo que guardo aquí. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó un documento doblado con cuidado. Era una escritura, un papel viejo pero impecable, con sellos notariales que lo hacían oficial. Lo desdoblé con cuidado, sintiendo el peso de su importancia antes incluso de leerlo. Era la escritura de una finca de 30 hectáreas. Ubicada a las afueras del pueblo, tierras fértiles con un arroyo que las cruzaba y una casa grande de adobe. Pero lo que me dejó sin aliento no fue el valor de la propiedad, sino el nombre que aparecía como única propietaria, Lucía Hernández Morales. Beatriz tomó la palabra con una voz que mezclaba orgullo y dolor. Hace 5 años, cuando la salud de Ernesto empeoró y las deudas médicas nos dejaron al borde de la ruina, estuvimos a punto de perder esa finca. La compramos con el trabajo de toda nuestra vida, con cada peso que Ernesto ganaba en la construcción y con cada centavo que yo ahorraba de mi sueldo como maestra. Era nuestro sueño, nuestro refugio para los últimos años. Pero cuando todo parecía perdido, Lucía, que trabajaba como enfermera en Estados Unidos, envió todos sus ahorros. Pagó las deudas, salvó la finca y ni siquiera nos pidió nada a cambio. Nunca lo supo, pero con la ayuda de un notario amigo pusimos la propiedad a su nombre. Queríamos que fuera una sorpresa cuando regresara. Ernesto continuó con lágrimas brillando en sus ojos. Los otros hijos creen que la finca sigue a nuestro nombre. Por eso nos han tratado con un mínimo de consideración todos estos años, porque esperaban heredarla. Pero ahora que nos abandonaron en la carretera, pensando que moriríamos solos, seguramente ya están planeando cómo repartírselo. ¿Qué creen que es suyo? Este documento es la prueba de que la justicia existe, doctora. Lucía merece esas tierras porque fue la única que nunca nos abandonó. Me quedé sin palabras, sosteniendo el papel como si fuera un tesoro frágil. La historia detrás de esa escritura era mucho más que un simple trámite legal, era una declaración de amor, de sacrificio, de lealtad. Prometí guardar su secreto. Y aseguré que haría lo que estuviera en mis manos para protegerlos. Pero en el fondo sentía una mezcla de rabia y determinación. No podía permitir que los hijos que los habían traicionado se salieran con la suya. Los días pasaron y la vida en casa se asentó en una rutina tranquila. Beatriz y Ernesto se adaptaron a mi hogar como si siempre hubieran pertenecido a él. Pero la paz duró poco. Al 10º día, un coche lujoso se detuvo frente a la casa. El timbre sonó con una insistencia que me puso en guardia. Cuando abrí la puerta, allí estaba Fernando, el hijo mayor. Vestido con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenos días, señora, dijo con un tono que destilaba falsedad. Soy Fernando, el hijo de Beatriz y Ernesto. He sabido que están aquí y vengo a verles. Había algo en su voz, en la forma en que evitaba mirarme directamente, que me hizo desconfiar de inmediato. Lo dejé pasar, pero mantuve la distancia. Llamé a Beatriz y Ernesto, que estaban en el jardín. Cuando Beatriz lo vio, palideció y se aferró al brazo de su esposo. Ernesto, en cambio, se puso rígido como si estuviera preparándose para una batalla.
El encuentro fue tenso e incómodo, cargado de una electricidad que amenazaba con estallar en cualquier momento. Fernando intentó mostrarse arrepentido con una voz melosa que no engañaba a nadie. Papá, mamá, perdonen, dijo juntando las manos como si rezara. Lo que pasó fue un malentendido. Nos asustamos y nos fuimos pensando que ustedes habían conseguido a Benton. Los hemos buscado por todas partes. Mentira. Era una mentira tan descarada que sentí el impulso de enfrentarlo allí mismo. Beatriz lloraba en silencio, y Ernesto lo miraba con una mezcla de dolor y decepción. Finalmente. Habló con una voz firme que contrastaba con su fragilidad física. Hijo, dijo, y la palabra sonó como un reproche, nos abandonaste en la carretera a sabiendas. Nos dejaste bajo el sol como si fuéramos basura, y ahora vienes con mentiras. Fernando se puso nervioso, y en ese momento mostró su verdadera cara. Su tono cambió volviéndose más duro, más exigente. Miren, ustedes ya están viejos, no pueden valerse solos. Vengo a llevarles de regreso a casa, donde estarán mejor cuidados. Intervine sin dudarlo plantándome frente a él. Don Fernando, sus padres están muy bien aquí. Y no irán a ningún lado a menos que ellos lo decidan. Me miró con desprecio como si yo fuera un obstáculo insignificante. ¿Y usted quién es para meterse en asuntos de familia? Una doctora que sabe reconocer el maltrato cuando lo ve, respondí sin bajar la mirada. Fernando se fue dando un portazo, pero antes de irse soltó una amenaza apenas velada. Esto no se queda así. Volveré con mis hermanos y veremos quién tiene la razón. Cuando se fue, Beatriz se derrumbó, llorando con un dolor que parecía arrancarle el alma. Ernesto temblaba de rabia contenida. Y yo supe que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Ernesto finalmente habló. Doctora Carmela, ha llegado el momento de que sepa toda la verdad. Sacó el sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. Con manos temblorosas desdoblé el papel y leí lo que contenía. Era la confirmación de todo lo que me habían contado. La finca, las 30 hectáreas, el nombre de Lucía como propietaria. Pero lo que me impactó no fue solo el documento, sino lo que representaba. Era la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su recompensa, de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Decidimos que era hora de contactar a Lucía. Ella tenía derecho a saber lo que había pasado, a conocer la traición de sus hermanos y el legado que sus padres le habían dejado. La llamamos al día siguiente, temprano en la mañana. Eran las 6 de la tarde en California cuando contestó con una voz dulce y cálida que contrastaba con la tensión que llenaba la habitación. Mamá, papá, ¿están bien? Preguntó y su preocupación era tan genuina que me hizo admirarla aún más. Beatriz intentó hablar, pero su voz se quebró. Fue Ernesto quien tomó la palabra, contándole todo con una claridad que no dejaba lugar a dudas: el abandono en la carretera, mi aparición, la traición de sus hermanos. El silencio al otro lado de la línea era desgarrador. Cuando Lucía finalmente habló, su voz estaba cargada de lágrimas y furia contenida. Voy para allá, dijo. Tomaré el primer vuelo disponible. No se muevan de donde están. Díganle a esa doctora que le estaré eternamente agradecida. Llegaré pasado mañana. Cuando colgamos, Beatriz y Ernesto se abrazaron, llorando de alivio. Yo sentía una calidez en el pecho. Como si una pieza del rompecabezas de mi vida hubiera encajado por fin. Aquella familia rota comenzaba a sanar, y yo, de alguna manera, era parte de ese proceso. 2 días después, fui al aeropuerto a recoger a Lucía. La reconocí de inmediato, tenía los mismos ojos bondadosos de su madre y la frente amplia de su padre. Era una mujer de unos 40 años, sencilla, con el cabello recogido en una coleta y ropa cómoda de viaje. Cuando nos vimos, se acercó y me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Gracias, doctora Carmela, susurró con la voz quebrada por la emoción. Usted salvó a mis padres, y yo nunca podré pagarle lo que ha hecho. No tienes nada que agradecer, respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir.
Ellos me salvaron a mí también. Aunque no lo sepan. Durante el trayecto a casa, Lucía me contó de su vida en Estados Unidos. Trabajaba dobles turnos en un hospital, vivía en un apartamento pequeño compartido con otras 2 enfermeras, ahorraba cada centavo para enviar a sus padres. Nunca se casó porque su prioridad siempre fueron ellos. Había sacrificado su propia felicidad por cuidar de quienes le dieron la vida. Y ahora descubría que sus hermanos habían intentado destruir lo poco que quedaba de aquella familia. Su voz temblaba de rabia y dolor, pero también había una fuerza en ella, una determinación que me hizo admirarla aún más. Cuando llegamos a casa, el reencuentro fue de esos que te marcan para siempre. Beatriz corrió como pudo con sus piernas doloridas y se fundió en un abrazo con su hija. Ernesto lloraba sin pudor, aferrándose a ambas. Los 3 formaban un círculo cerrado de amor puro, y yo me quedé a un lado, observando con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que todo había valido la pena. El reencuentro de Lucía con sus padres llenó la casa de una energía nueva, como si la vida misma hubiera decidido respirar de nuevo entre esas paredes. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y tensión. Por un lado, la presencia de Lucía trajo una luz que hacía tiempo no se veía en los ojos de Beatriz y Ernesto. Ella se movía por la casa con una mezcla de eficiencia y ternura, ayudando con las tareas, cocinando junto a su madre, escuchando las historias de su padre con una paciencia infinita. Pero bajo esa calma aparente todos sabíamos que la tormenta no había terminado. Fernando y sus hermanos no se rendirían tan fácilmente, y la amenaza que había dejado en el aire aún resonaba como un eco ominoso. Una tarde, mientras Beatriz enseñaba a Lucía a tejer un mantel con los mismos puntos que usaba cuando era joven, el timbre sonó con una agresividad que me puso los nervios en punta. Abrí la puerta y allí estaban, Fernando con su traje caro y su actitud prepotente, Carlos con una camisa perfectamente planchada y una mirada fría, y Patricia, con un vestido que parecía gritar su necesidad de ser vista. Venían acompañados de sus respectivas parejas. Todos con regalos caros en las manos, como si un ramo de flores o una botella de vino pudieran borrar lo que habían hecho. Cuando vieron a Lucía, sus rostros se congelaron. No esperaban encontrarla allí. Lucía los miró con una frialdad que contrastaba con su carácter habitualmente dulce. Cruzó los brazos y habló con una voz que cortaba como un cuchillo. Así que ustedes son los valientes que abandonaron a nuestros padres en la carretera. Fernando intentó justificarse con esa sonrisa falsa que ya conocía. Lucía, no es lo que piensas. Fue un malentendido. Ella lo interrumpió, sin darle espacio para sus excusas. Un malentendido es olvidar comprar leche. Abandonar a tus padres ancianos bajo el sol abrasador, sabiendo que pueden morir, es crueldad pura. Carlos intervino, con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños. Siempre fuiste la consentida, Lucía. No sabes lo que es cargar con ellos día tras día. Patricia añadió con un veneno que no se molestó en disimular. Claro, tú vives tu vida tranquila allá lejos, mientras nosotros nos sacrificamos. Lucía los miró uno por uno con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Sacrificarse es llamar cada semana aunque estés cansada. Es enviar dinero aunque apenas te alcance para comer. Es renunciar a tus sueños para que ellos estén bien. Ustedes no se sacrificaron. Los utilizaron mientras les convenía y cuando dejaron de servirles, los tiraron como basura. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Fernando cambió de táctica, suavizando su tono. Bueno, olvidemos el pasado. Lo importante es que papá y mamá estén bien. Ahora hay que pensar en el futuro, en cómo mantenerlos en la herencia. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. Ernesto, que había permanecido callado, se puso de pie con una autoridad que no le había visto antes. ¿Herencia?, dijo con una voz que resonó en la sala. ¿De qué herencia hablan? Ustedes no heredarán nada de mí. Fernando palideció pero intentó mantener la compostura. Papá, no digas eso. Somos tus hijos, tenemos derecho.
Ernesto sacó el sobre amarillento del bolsillo y lo puso sobre la mesa, como si fuera un arma cargada. La finca que ustedes ya se estaban repartiendo en su mente ya tiene dueña. Hace 5 años la puse a nombre de Lucía. Ella es la única que merece esas tierras porque fue la única que nunca nos abandonó. El efecto de aquellas palabras fue devastador. Fernando se puso rojo de ira, balbuceando algo sobre la legalidad del documento. Carlos gritaba, reclamando su parte. Patricia lloraba de rabia, pero Lucía se mantuvo serena, casi etérea, como si estuviera por encima de sus mezquindades. ¿Qué finca?, preguntó genuinamente sorprendida. ¿De qué están hablando? Beatriz le explicó con dulzura, tomándole las manos. Hija, esas tierras las compramos con el sudor de toda una vida. Cuando casi las perdimos, tú enviaste tus ahorros desde Estados Unidos. Pagaste las deudas, salvaste la finca. Por eso, con la ayuda de un notario, la pusimos a tu nombre. Queríamos que fuera una sorpresa, una muestra de nuestro amor. Lucía se quedó muda, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente habló con una voz temblorosa pero firme. No sabía nada de esto. Yo solo quería ayudarles. No buscaba ninguna recompensa. Ernesto la miró con orgullo. Por eso eres tú quien lo merece, hija mía. Porque das sin esperar recibir. Esa es la verdadera riqueza. Los otros 3 hermanos siguieron gritando, amenazando con demandas y pleitos legales. No soporté más y los enfrenté. No vuelvan a poner un pie aquí, les dije, con una calma que escondía mi furia. Y como se les ocurra molestar a sus padres, me encargaré personalmente de que todo el pueblo sepa la clase de personas que son. Se fueron echando pestes, pero sabía que no sería la última vez que los veríamos. La codicia nunca se rinde fácilmente. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y tensión. Lucía se quedó en casa, ayudándome a cuidar de sus padres. Entre nosotras surgió una amistad profunda, como si el destino nos hubiera unido por algo más grande que nosotras mismas. Compartíamos las tareas, las risas, los miedos. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina. Después de que Beatriz y Ernesto se durmieran, Lucía me confesó algo que me llegó al alma. Doctora Carmela, a veces me siento culpable por haberme ido tan lejos. Si hubiera estado aquí, tal vez nada de esto habría pasado. La tomé de las manos y la miré a los ojos. Lucía, tú hiciste lo que tenías que hacer para salir adelante y nunca abandonaste a tus padres. Les llamabas. Les enviabas dinero, pensabas en ellos constantemente. Tus hermanos vivían cerca y aún así los trataron peor que a extraños. La distancia física no determina el amor. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y me abrazó. Gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Usted es un ángel. No soy ningún ángel, respondí sonriendo. Solo soy alguien que reconoce el valor cuando lo ve. Esa noche sellamos una amistad que duraría para siempre. Pero la tranquilidad no duró mucho. A la semana siguiente Fernando apareció con un abogado. Traían papeles y argumentos preparados para impugnar la donación de la finca. Alegaban que Ernesto no estaba en sus cabales cuando firmó, que había sido manipulado, que la escritura no era válida. El abogado, un hombre de mediana edad con traje gris y maletín de cuero, hablaba con un tono prepotente, como si la ley estuviera siempre de su lado. Señor Ernesto, comenzó, necesitamos revisar los documentos de la propiedad. Hay inconsistencias que deben aclararse. Ernesto lo miró fijamente con una calma que imponía respeto. Las únicas inconsistencias aquí son los hijos que crié. El abogado continuó imperturbable. Comprendo su molestia, pero la ley es clara. Si usted no estaba en condiciones mentales adecuadas. Intervine inmediatamente, incapaz de contenerme. Soy doctora y puedo certificar que don Ernesto está perfectamente lúcido. Además, el notario que levantó la escritura también dejó constancia de ello. ¿O acaso van a cuestionar a un profesional con 40 años de experiencia? El abogado titubeó.
Fernando lo interrumpió, perdiendo la paciencia. Esto es un robo. Esas tierras son de toda la familia. Lucía, que había permanecido callada, finalmente habló. Fernando, si tanto te importaba la familia, no habrías abandonado a papá y mamá en la carretera. Lo que pasó aquí fue justicia. Papá protegió lo que era suyo y lo puso en manos de quien demostró merecerlo. La discusión subió de tono. Carlos gritaba, acusando a Lucía de ser la preferida. Patricia lloraba, diciendo que todo era injusto. Pero fue Beatriz quien puso fin a la disputa. Golpeó la mesa con una fuerza inesperada para su fragilidad, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Basta», gritó. Durante años aguanté sus desprecios, sus humillaciones, sus faltas de respeto porque eran mis hijos y una madre siempre perdona. Pero esto es demasiado. Nos dejaron morir en la carretera. ¿Entienden lo que eso significa? Nos condenaron a muerte por codicia, y ahora vienen a reclamar derechos. No tienen vergüenza. Patricia intentó acercarse, con lágrimas falsas en los ojos. Mamá, perdónanos. Cometimos un error. Beatriz la detuvo con la mano. Un error es olvidar una fecha. Lo que ustedes hicieron fue intentar asesinarnos. Y no me vengan con lágrimas falsas porque ya no me las creo. Aquellas palabras cayeron como una sentencia final. El abogado intentó decir algo más. Pero Ernesto se levantó y les ordenó con una voz que no admitía réplica. Fuera de aquí. Fuera de nuestra vista y de nuestras vidas. Si vuelven a molestar a Lucía o a intentar quitarle lo que es suyo, iré personalmente con la policía y contaré al mundo entero lo que hicieron. Fernando, Carlos y Patricia salieron en silencio, derrotados. El abogado los siguió, mascullando algo sobre demandas futuras, pero todos sabíamos que era una amenaza vacía. Cuando se fueron, el ambiente en la casa cambió completamente. Era como si una nube oscura se hubiera disipado, dejando entrar la luz por primera vez en mucho tiempo. Esa noche cenamos juntos, Beatriz, Ernesto, Lucía, el pequeño Mateo, que había llegado con su madre desde California, y yo. Fue una cena sencilla, de sopa, arroz y pollo guisado, pero estaba llena de amor y gratitud. Mateo, con la inocencia de sus 6 años, preguntó. Abuela, ¿por qué lloras si estamos todos juntos y felices? Beatriz lo abrazó y le respondió con una sonrisa temblorosa. Lloro de felicidad, mi amor. Lloro porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios envía ángeles para salvarnos. Me miró al decir eso, y yo negué con la cabeza, sonriendo. El ángel es tu hija, Beatriz. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho. La llegada de Lucía marcó un nuevo capítulo. Ella decidió quedarse en México para siempre, renunciando a su vida en Estados Unidos para estar con sus padres y construir un futuro en la tierra que le habían legado. Decidimos visitar la finca que había causado tanto revuelo. Un sábado por la mañana, cargamos mi camioneta con provisiones y partimos todos juntos, Beatriz, Ernesto, Lucía, Mateo y yo. El camino de tierra que llevaba hasta la propiedad era sinuoso, lleno de baches que hacían temblar el vehículo, pero cada minuto del viaje valía la pena. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. La finca era un pedazo de paraíso olvidado. 30 hectáreas de tierra fértil se extendían ante nosotros, atravesadas por un arroyo cristalino que brillaba bajo el sol. Árboles frutales salpicaban el paisaje, cargados de mangos, guayabas y naranjas. En el centro, una casa grande de adobe con techo de tejas rojas se alzaba como un guardián silencioso. Necesitaba reparaciones, pero su estructura era sólida, como si hubiera estado esperando pacientemente a que alguien la reclamara. Lucía bajó de la camioneta y se quedó parada, mirando todo con lágrimas en los ojos. ¿Esto es mío?, preguntó incrédula. Ernesto puso su mano en el hombro de su hija y respondió con orgullo. Esto es tuyo, mi niña. Lo compramos hace 25 años con el sueldo que yo ganaba en la construcción. Soñábamos con jubilarnos aquí, tu madre y yo, cultivar verduras, criar gallinas, vivir en paz nuestros últimos años.
Pero la vida nos llevó por otros caminos. Ahora este lugar es tuyo para que hagas tus propios sueños realidad. Beatriz añadió con la voz temblorosa. Y cuando nosotros ya no estemos, este será el hogar de tu hijo, una herencia de amor, no de codicia. Lucía se abrazó a sus padres y los tres lloraron juntos. Yo me alejé un poco, llevándome a Mateo de la mano para darles privacidad. El niño corría entre los árboles, emocionado, señalando cada fruto como si fuera un tesoro. «Mira, doctora Carmela», gritaba. «Hay mangos y guayabas y esas son naranjas. Aquí podría tener un perro y jugar todo el día». Su alegría era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida tenía sentido. Que el dolor y la injusticia que habíamos enfrentado habían valido la pena para llegar a este momento de perfecta felicidad. Regresamos junto a los demás y encontramos a Ernesto abriendo la puerta de la casa con una llave vieja y oxidada. Entramos con cautela, temiendo que el interior estuviera en ruinas después de tanto tiempo abandonado. Pero para nuestra sorpresa, la casa estaba en mejores condiciones de lo esperado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, que Beatriz comenzó a quitar con ayuda de Lucía. Apareció un sofá de madera noble, una mesa grande de comedor. Sillas antiguas pero sólidas, un aparador con platos de cerámica pintada a mano. Todo tenía el encanto de las cosas hechas para durar, para ser heredadas, para contar historias. Recorrimos las habitaciones, 4 dormitorios amplios con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, una cocina con una estufa de leña antigua pero funcional, un piso de baldosas rojas hechas a mano. Cada una ligeramente diferente a la otra. Aquel lugar respiraba historia y amor. Era evidente que había sido construido con dedicación y cariño. Lucía se quedó de pie en medio de la sala principal, girando lentamente para absorber cada detalle. «Voy a restaurar esta casa», dijo con una determinación que me erizó la piel. «Voy a traer a mis padres aquí para que vivan sus últimos años en él. Lugar que siempre soñaron. Y Mateo crecerá corriendo por estos campos, aprendiendo a amar la tierra, conociendo de dónde viene». Beatriz intentó protestar, diciendo que estaban bien donde estaban. Pero Lucía negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo, mamá. Ustedes se merecen vivir en paz, rodeados de belleza y tranquilidad después de todo lo que han sufrido». En ese momento sentí una oleada de emoción que me atravesó el pecho. Aquella mujer, que había sacrificado tanto, ahora estaba dispuesta a sacrificar aún más por la felicidad de sus padres. Me acerqué a ella y le dije: «Lucía, yo te voy a ayudar. Conozco albañiles honestos, carpinteros hábiles, electricistas de confianza. Entre todos restauraremos esta casa y la convertiremos en el hogar que tus padres merecen». Ella me abrazó fuerte y susurró: «Gracias, hermana, porque eso eres para mí ahora, una hermana». Aquellas palabras sellaron un lazo que el tiempo jamás rompería. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero gratificante. Cada fin de semana íbamos a la finca y trabajábamos en las reparaciones. Contraté a los mejores trabajadores que conocía y supervisé personalmente cada detalle. Lucía usó parte de sus ahorros, y yo aporté también sin que ella lo supiera, diciéndole a los obreros que cobraran menos de lo acordado y pagando yo la diferencia. La casa fue tomando vida poco a poco. Pintamos las paredes de colores cálidos, reparamos el techo, instalamos un sistema de agua potable, arreglamos la instalación eléctrica, restauramos los pisos de baldosa, lijamos y barnizamos los muebles antiguos. Plantamos flores en el jardín y árboles nuevos que darían sombra y frutos. Beatriz y Ernesto venían con nosotros, y aunque no podían hacer trabajos pesados, se encargaban de las tareas más delicadas. Ella cosía cortinas nuevas con telas coloridas, él reparaba las cercas de madera con la habilidad que aún conservaban sus manos. Mateo ayudaba a su manera, recogiendo piedras, limpiando herramientas, trayendo agua fresca a los trabajadores. Aquellos sábados se convirtieron en los días más felices de nuestras vidas. Trabajábamos bajo el sol, reíamos. Compartíamos comida sencilla sentados en el pasto y al final del día, contemplábamos el atardecer desde el porche mientras planeábamos lo que haríamos la semana siguiente.
Nunca me había sentido parte de una familia de verdad hasta ese momento. Mis propios padres habían muerto cuando era joven, y no tuve hermanos. Había construido mi vida alrededor de mi carrera, pero siempre había un vacío que nada llenaba. Ahora, ese vacío se había convertido en plenitud. Tenía a Beatriz como la madre que perdí, a Ernesto como el padre sabio que me guiaba, a Lucía como la hermana que nunca tuve. Y a Mateo como el sobrino que llenaba todo de alegría. Éramos una familia elegida, no por la sangre, sino por el amor, y eso la hacía aún más fuerte. La restauración de la finca avanzaba a pasos agigantados, pero no todo era paz. La sombra de Fernando, Carlos y Patricia seguía acechando. Habían contratado a otro abogado y presentaron una demanda formal, alegando que la donación de la finca había sido fraudulenta. El juicio se programó para 3 meses después, y todos sabíamos que sería una batalla difícil. Sin embargo, teníamos algo que ellos no tenían, la verdad de nuestro lado. Cada noche, después de que Mateo se dormía y Beatriz y Ernesto se retiraban a descansar, Lucía y yo nos sentábamos en la cocina, revisando documentos, preparando estrategias, fortaleciendo nuestra resolución. Sabíamos que no solo estábamos luchando por una propiedad, estábamos luchando por la justicia, por el amor, por la dignidad de 2 personas que habían sido pisoteadas por aquellos que debían protegerlas. Una tarde, mientras trabajábamos en la finca, llegó una carta certificada. Era la citación oficial para el juicio. Lucía la leyó con el ceño fruncido, luego la dejó sobre la mesa. Con una calma que escondía su determinación. Que vengan, dijo con una voz que no admitía dudas. Que traigan a todos los abogados que quieran. La verdad siempre sale a la luz, y ellos saben lo que hicieron. Ernesto, que estaba puliendo una cerca de madera, añadió. Tengo todos los documentos en orden. El notario está dispuesto a testificar. Mi médico certificará que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Y si hace falta, yo mismo contaré al juez cómo nos abandonaron en la carretera. Beatriz, que generalmente era la más suave de todos, mostró una fortaleza inesperada. Si tengo que pararme frente a un juez y decirle que mis propios hijos intentaron matarnos, lo haré sin dudarlo. El amor de madre tiene límites, y ellos cruzaron esos límites hace tiempo. Aquella determinación me llenó de orgullo. Eran personas que habían sido humilladas y traicionadas, pero no estaban rotas. Se habían levantado más fuertes que nunca, dispuestos a luchar por lo que era justo. Los días previos al juicio fueron de preparativos intensos. Contactamos al notario don Esteban, un hombre de 70 años con una reputación impecable en el pueblo. Él nos aseguró que testificaría, confirmando que Ernesto estaba lúcido y libre al momento de firmar la escritura. También hablamos con el doctor Ramírez, quien había tratado a Ernesto durante su enfermedad. Él preparó un informe detallado que demostraba que el anciano nunca había perdido sus facultades mentales. Yo, por mi parte, repasé una y otra vez mi testimonio, sabiendo que mi voz sería crucial para contar la verdad sobre el abandono. El día del juicio amaneció gris, con un cielo que parecía a punto de llorar. Nos presentamos temprano en el juzgado, vestidos con nuestra mejor ropa. Pero sin pretensiones. Fernando, Carlos y Patricia llegaron con sus abogados, todos con trajes caros y actitudes soberbias. El contraste era evidente, ellos parecían empresarios exitosos, nosotros gente común. Pero las apariencias engañan, y ese día se demostró que la verdad no necesita vestirse de lujo para brillar. El juicio comenzó con los abogados de la parte demandante presentando sus argumentos. Alegaron que Ernesto había sido manipulado por Lucía, quien, según ellos, aprovechó su ausencia para ganarse el favor de los padres. Dijeron que la donación se hizo cuando el anciano estaba enfermo y vulnerable, que no tuvo asesoría legal adecuada, que era un acto de venganza contra los hijos mayores. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero el abogado las presentaba con tanta convicción que por momentos me preocupé. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, todo cambió. Primero testificó don Esteban, el notario. Con voz clara y pausada, explicó cómo se había realizado la escritura,
confirmando que Ernesto expresó su voluntad de manera libre y consciente. Luego fue el turno del doctor Ramírez, quien presentó historiales médicos que demostraban la lucidez de Ernesto. Cuando me tocó a mí, me puse de pie con el corazón latiendo con fuerza, pero con una claridad que me sorprendía. Conté toda la historia desde el principio, cómo encontré a Beatriz y Ernesto abandonados en la carretera, cómo los llevé al hospital, cómo me convertí en su apoyo cuando sus propios hijos los habían desechado. Describí el estado en que los encontré, la deshidratación de Beatriz, el shock emocional de ambos, la vergüenza y el dolor en sus rostros. También conté cómo Fernando, Carlos y Patricia aparecieron semanas después, fingiendo preocupación, pero en realidad buscando solo la herencia. El juez escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando terminé, el abogado de la parte demandante intentó desacreditarme. Señorita doctora, dijo con un tono condescendiente, no es cierto que usted se ha beneficiado económicamente de esta situación, que ha establecido una relación cercana con la familia esperando alguna retribución. Lo miré directamente a los ojos sin titubear. Señor abogado, soy doctora con un consultorio establecido y un ingreso estable. No necesito beneficiarme de nadie. Lo que hice lo hice porque vi a dos seres humanos en peligro y porque tengo conciencia. Algo que al parecer sus clientes perdieron hace tiempo. Si establecí una relación cercana con esta familia, fue porque descubrí en ellos valores que escasean en este mundo: amor verdadero, respeto, gratitud. Cosas que el dinero no puede comprar y que sus clientes nunca entenderán. El silencio en la sala era absoluto. El abogado no supo qué responder y volvió a su asiento, derrotado. Luego llegó el momento que todos esperábamos: Beatriz y Ernesto testificaron juntos. Ernesto habló primero con una voz clara y firme a pesar de su edad. Señor juez, comenzó, trabajé durante 50 años en la construcción. Levanté casas, edificios, puentes. Mis manos construyeron la mitad de este pueblo. Con ese dinero mantuve a mi familia. Di educación a mis 4 hijos y compré esa finca que ahora es motivo de disputa. Siempre soñé con que mis hijos la heredaran y la cuidaran, pero 3 de ellos demostraron que solo les interesaba el valor monetario, no el sentimental. Mi hija Lucía, en cambio, nunca pidió nada. Ella se fue al extranjero, no porque quisiera alejarse, sino porque aquí no había oportunidades. Trabajó duro. Envió dinero cada mes, llamó cada semana. Cuando estuve enfermo y las deudas nos ahogaban, ella envió sus ahorros sin dudarlo. Salvó la finca que ahora sus hermanos quieren arrebatarle. Por eso decidí ponerla a su nombre, porque se lo merecía, porque demostró amor verdadero. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Además, señor juez, esos 3 hijos me abandonaron a mí y a mi esposa en la carretera, esperando que muriéramos. ¿Cómo puede alguien así reclamar una herencia? ¿Qué derecho tienen de exigir nada? El impacto de sus palabras fue devastador. Fernando, Carlos y Patricia bajaron la cabeza, incapaces de mirar a su padre a los ojos. Beatriz tomó la palabra con una voz temblorosa pero firme. Solo quiero añadir, señor juez, que una madre perdona muchas cosas, pero hay límites. Me dolió cada desplante, cada humillación, cada palabra cruel. Pero lo que más me dolió fue ver cómo tiraron a la basura todo el amor que les dimos. Lucía no es la hija perfecta, es simplemente la hija que nos amó de verdad. Y eso no tiene precio. Cuando terminaron, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso el juez parecía conmovido. Finalmente, Lucía testificó breve y directa. Señor juez, nunca supe que la finca estaba a mi nombre hasta hace unos meses. No busqué esta herencia. Ayudé a mis padres porque los amo, no porque esperaba algo a cambio. Si el tribunal decide que debo compartir la propiedad con mis hermanos, lo aceptaré. Pero quiero que quede claro que ellos abandonaron a nuestros padres en la carretera, y eso es un hecho que ningún abogado puede negar. El juez pidió un receso de 2 horas para deliberar. Esas 2 horas fueron las más largas de nuestras vidas. Esperamos en un pequeño café cerca del juzgado. Sin hablar mucho,
Beatriz rezaba en silencio, moviendo los labios. Ernesto miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Lucía sujetaba mi mano con fuerza. Mateo, ajeno a la tensión, dibujaba en una servilleta. Cuando regresamos a la sala, el juez ya estaba en su lugar. Todos nos pusimos de pie. Después de revisar todos los testimonios y documentos, comenzó: he llegado a una conclusión. La donación de la finca a nombre de Lucía Hernández Morales es completamente legal y válida. El señor Ernesto estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión y tenía todo el derecho de disponer de su propiedad como mejor le pareciera. Además, los testimonios presentados demuestran que los demandantes cometieron un acto de abandono grave contra sus padres. Hecho que por sí solo descalifica cualquier reclamo moral que pudieran tener. Por lo tanto, el juicio se resuelve a favor de la demandada. La finca seguirá a nombre de Lucía Hernández Morales. Y se ordena a los demandantes pagar las costas del juicio. Caso cerrado. El golpe del martillo resonó en la sala, y nos abrazamos, llorando de felicidad y alivio. Fernando, Carlos y Patricia salieron sin mirar atrás, derrotados y avergonzados. Afuera del juzgado, celebramos discretamente. No era momento de alarde, sino de gratitud. Ernesto abrazó a Lucía y le dijo: estoy orgulloso de ti, hija. Beatriz añadió con lágrimas en los ojos: la justicia de Dios nunca falla. Yo solo sonreí pensando que efectivamente la justicia había triunfado y que el amor había vencido a la codicia. La victoria en el juzgado marcó un antes y un después en nuestras vidas. Fue como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, dejando atrás el peso de la traición para adentrarnos en un territorio donde la esperanza y el amor podían florecer sin temor. La finca, ahora oficialmente en manos de Lucía, se convirtió en el epicentro de nuestros sueños colectivos. Cada fin de semana nos reuníamos allí como un ritual sagrado, trabajando codo a codo para devolverle la vida a ese pedazo de tierra que había sido testigo de tanto dolor y que ahora prometía ser un refugio de paz. Los albañiles, carpinteros y electricistas que contratamos avanzaban con una eficiencia que parecía alimentada por el mismo espíritu de justicia que nos había unido. Pero más allá de las reparaciones físicas, lo que realmente transformaba la finca era el amor que vertíamos en cada detalle: las cortinas que Beatriz cosía con manos temblorosas pero precisas, las cercas que Ernesto reparaba con la destreza de sus años en la construcción, las risas de Mateo mientras corría entre los árboles frutales, y la complicidad que Lucía y yo compartíamos mientras planeábamos el futuro. La casa de adobe, con su techo de tejas rojas, comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Las paredes, ahora pintadas de un blanco cálido con detalles en azul, parecían brillar bajo el sol. Las ventanas, restauradas con marcos nuevos, dejaban entrar la luz en rayos dorados que iluminaban los muebles antiguos que habíamos lijado y barnizado. El jardín, que antes era un terreno seco y olvidado, se llenó de flores, rosas, jazmines, bugambillas que trepaban por las paredes como si quisieran abrazar la casa. Plantamos árboles nuevos, naranjos, limoneros, un mango joven que Mateo insistió en bautizar como el árbol de la felicidad, y el arroyo que cruzaba la finca fue limpiado hasta que sus aguas volvieron a correr cristalinas. Cada cambio, por pequeño que fuera, era una victoria. Una prueba de que el amor y la dedicación podían sanar incluso las heridas más profundas. Lucía, con su energía incansable, se convirtió en el alma de la finca. Había decidido dejar su trabajo en el hospital de la ciudad para dedicarse por completo a este nuevo proyecto. Comenzó a sembrar verduras, calabazas, tomates, chiles, cilantro, todo cultivado con un cuidado que parecía una extensión de su amor por su familia. También trajo gallinas, cuyas plumas brillaban bajo el sol mientras picoteaban la tierra. Mateo, fascinado por los animales, pasaba horas corriendo tras ellas, aprendiendo a recoger los huevos con una delicadeza que contrastaba con su energía infantil. Beatriz y Ernesto, aunque no podían hacer trabajos pesados, participaban a su manera. Ella se sentaba en el porche tejiendo manteles y cortinas, mientras él tallaba pequeñas figuras de madera para decorar la casa. Cada día que pasaba, la finca se sentía más como un hogar, un lugar donde el pasado podía
descansar y el futuro podía soñar. Pero la felicidad nunca está exenta de sombras. Aunque Fernando, Carlos y Patricia habían sido derrotados en el juzgado, su codicia no se apagaba fácilmente. Recibíamos rumores de que seguían planeando algo, murmurando en el pueblo sobre la injusticia que les habían hecho, buscando aliados entre los vecinos más crédulos. Una tarde, mientras trabajábamos en la finca, un hombre desconocido se acercó al portón. Era un tipo de mediana edad, con una camisa arrugada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dijo que era un representante enviado por Fernando con una oferta para arreglar las cosas de manera amistosa. Nos propuso que Lucía compartiera la finca con sus hermanos a cambio de una suma de dinero. La oferta era tan insultante que Lucía lo miró con desprecio y le respondió: dígale a Fernando que no hay dinero en el mundo que pueda comprar lo que mis padres me dieron. Esta finca no es solo tierra, es el amor que ellos sembraron toda su vida. Y eso no está en venta. El hombre se fue sin decir más, pero su visita dejó un mal sabor de boca. Sabíamos que no sería la última vez que intentarían algo. Esa noche, mientras cenábamos en la casa de la finca, Ernesto habló con una seriedad que nos hizo prestar atención. Hija, dijo mirando a Lucía, no dejes que te intimiden. Ellos ya perdieron su derecho a esta tierra, pero la codicia es como un veneno que no los deja en paz. Pase lo que pase, mantén la cabeza en alto. Tú eres la dueña legítima, no solo por la ley, sino por el corazón. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos, y prometió que defendería la finca con todo lo que tenía. Yo por mi parte me comprometí a estar a su lado, no solo como amiga, sino como parte de esta familia que había elegido. Aquella noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, sentí una mezcla de orgullo y temor. Estábamos construyendo algo hermoso, pero sabía que la batalla no había terminado. La codicia, como un lobo hambriento, siempre encuentra la forma de regresar. A medida que la finca florecía, también lo hacía nuestra vida juntos. Los días se llenaban de una rutina que era todo menos monótona. Por las mañanas Lucía y yo trabajábamos en el hospital, donde habíamos encontrado un ritmo perfecto como equipo. Ella, con su experiencia como enfermera, era una presencia tranquilizadora para los pacientes, y yo, como doctora, valoraba su capacidad para mantener la calma en los momentos más difíciles. Después del trabajo regresábamos a la finca, donde Beatriz y Ernesto nos esperaban con una comida caliente y las risas de Mateo, que siempre tenía una nueva aventura que contar. Las noches eran para compartir historias, planear mejoras para la finca. O simplemente sentarnos en el porche, mirando las estrellas y escuchando el canto de los grillos. Pero la paz que habíamos encontrado no estaba destinada a durar sin desafíos. Una mañana, mientras revisábamos los cultivos, un vecino llegó con noticias preocupantes. Fernando y sus hermanos habían estado hablando en el pueblo, difundiendo rumores de que la finca había sido obtenida de manera fraudulenta. Decían que yo, la doctora entrometida, había manipulado a Ernesto para que pusiera la propiedad a nombre de Lucía. Los rumores eran venenosos, diseñados para manchar nuestra reputación y presionar a Lucía para que cediera. Aunque sabíamos que no tenían fundamento, las palabras dolían, especialmente porque venían de personas que alguna vez habían sido parte de esta familia. Lucía, con su fuerza característica, se negó a dejarse intimidar. Decidió enfrentar los rumores de frente. Organizó una reunión en el mercado del pueblo, donde vendía sus productos. Y habló abiertamente con los vecinos. Con voz clara y sin rastro de miedo contó la verdad, como sus padres habían sido abandonados en la carretera, como la finca era un regalo de amor de sus padres. Como la justicia había prevalecido en el juzgado. Su sinceridad y su dolor tocaron los corazones de quienes la escucharon. Muchos vecinos que conocían a Beatriz y Ernesto desde hace décadas se acercaron para ofrecer su apoyo. Algunos incluso contaron sus propias historias de deslealtad familiar, creando un vínculo de solidaridad que nos fortaleció. Sin embargo, la presión no terminaba. Una noche, mientras cenábamos en la finca, recibimos una llamada anónima. Una voz masculina, fría y amenazante, advirtió que sería mejor que entregaran la finca antes de que las cosas se pusieran
Feas. Lucía colgó el teléfono, temblando de rabia, pero no de miedo. Ernesto, con una calma que me sorprendió, dijo: No les tenemos miedo. Ya intentaron quitarnos todo, y no lo lograron. Esta finca es de Lucía, y nadie nos la arrebatará. Esa noche decidimos reforzar la seguridad de la finca. Contratamos a un guardia para que vigilara por las noches, y yo contacté a un amigo abogado, para asegurarnos de que todos los documentos estuvieran en orden. Aunque la amenaza nos había sacudido, también nos unió aún más. Pasábamos las noches juntos, hablando, riendo, recordando que, sin importar lo que viniera, estábamos juntos. Una semana después, el investigador regresó con noticias. Había descubierto que Fernando había contratado a un grupo de hombres para provocar un incendio en la finca. La idea era destruir los cultivos y la casa, hacer que Lucía perdiera todo y se viera obligada a vender la tierra a bajo precio. El plan era cruel, pero no sorprendente. Lo que sí nos sorprendió fue la identidad de la persona que nos había advertido. Era la esposa de Carlos, quien, según el investigador, estaba cansada de las maquinaciones de su esposo y sus hermanos. Había decidido traicionarlos porque, en sus palabras, no podía vivir con la culpa de ver cómo destruían a una familia. Armados con esta información, contactamos a la policía, que organizó una operación para atrapar a los responsables. Instalaron vigilancia encubierta alrededor de la finca, y nosotros seguimos con nuestra rutina, fingiendo que no sabíamos nada. Fue una de las semanas más difíciles de nuestras vidas. Cada día que pasaba, la tensión crecía, pero también nuestra determinación. No íbamos a dejar que nos arrebataran lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. La noche del supuesto sabotaje, todo ocurrió como el investigador había predicho. A las 2 de la madrugada, las cámaras captaron a 3 hombres intentando entrar por la cerca trasera. Llevaban bidones de gasolina y antorchas. Pero antes de que pudieran hacer algo, la policía los interceptó. Fue una operación rápida y silenciosa. Los hombres fueron arrestados. Y bajo interrogatorio confesaron que habían sido contratados por Fernando. La evidencia era abrumadora: mensajes, transferencias bancarias, incluso grabaciones de conversaciones donde Fernando daba instrucciones claras. La policía lo detuvo esa misma noche junto con Carlos, que también estaba implicado. Patricia, aunque no participó directamente, fue citada para declarar. Cuando la noticia se supo en el pueblo, la reacción fue inmediata. Los vecinos, indignados por la crueldad de los hermanos, se reunieron frente a la finca para mostrarnos su apoyo. Trajeron flores, comida, cartas de aliento. Algunos incluso ofrecieron donar dinero para ayudarnos a reparar cualquier daño futuro. Pero no había daños que reparar, porque la finca seguía intacta, más fuerte que nunca. Aquella noche, mientras celebrábamos la victoria con una cena improvisada, Lucía levantó su vaso y dijo: Brindo por la verdad, por la justicia, y por el amor que nos ha mantenido unidos. Esta finca no es solo nuestra, es de todos los que creen en lo que es correcto. El arresto de Fernando y Carlos marcó un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo sentimos que la sombra de la codicia se disipaba, dejando espacio para la luz. La finca, ahora libre de amenazas, se convirtió en un verdadero refugio, no solo para nosotros, sino para todo el pueblo. Los talleres de Lucía atraían a más personas cada semana, y la Hacienda del Amor se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde las familias podían reunirse, aprender y sanar. Los niños del pueblo venían a jugar con Mateo, las mujeres se reunían con Beatriz para tejer y compartir historias, y los hombres ayudaban a Ernesto con pequeñas tareas, escuchando sus consejos con respeto. Yo, por mi parte, seguía dividiendo mi tiempo entre el consultorio y la finca, pero cada vez pasaba más horas en este último, sintiendo que mi verdadero hogar estaba allí. La salud de Beatriz y Ernesto, sin embargo, comenzaba a declinar. Aunque sus espíritus seguían fuertes, sus cuerpos mostraban el peso de los años y el dolor acumulado. Ernesto tenía problemas para caminar largas distancias y Beatriz sufría de dolores crónicos que la obligaban a descansar más de lo que quería. Lucía y yo nos turnábamos para cuidarlos, asegurándonos de que tuvieran todo lo que necesitaban.
Contratamos a una enfermera para que los ayudara durante el día, pero nunca delegamos del todo su cuidado. Para nosotros era un honor, no una carga. Una tarde, mientras Beatriz descansaba en el porche, me llamó para que me sentara a su lado. Sus manos, ahora más frágiles, tomaron las mías con una fuerza que me sorprendió. Carmela, dijo con una voz que temblaba pero estaba llena de amor, quiero que sepas que tú eres la bendición más grande que Dios nos envió. Cuando nos encontraron en esa carretera, pensé que era el final. Pero tú nos diste una nueva vida, no solo a nosotros, sino a Lucía, a Mateo, a esta finca. Quiero que me prometas algo. Dime, Beatriz, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Cuando Ernesto y yo ya no estemos, cuida de Lucía y de Mateo. No dejes que se sientan solos. Esta finca es su hogar, pero tú eres su familia. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asentía. Te lo prometo, Beatriz. Siempre estaré aquí para ellos, como ustedes han estado para mí. Ella sonrió y en sus ojos vi una paz que no había visto antes. Sabía que estaba preparándose para el final, pero también sabía que lo enfrentaría con la misma dignidad con la que había vivido. Ernesto, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y añadió: Y prométeme a mí también, Carmela, que nunca dejarás de luchar por lo que es justo. Este mundo necesita más personas como tú. Asentí incapaz de hablar y los abracé a ambos. Ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, quedó grabado en mi corazón para siempre. Los meses siguientes fueron una mezcla de alegría y tristeza. La finca seguía creciendo, y Lucía se convirtió en una figura respetada en la región. Sus mermeladas ahora se vendían en varias ciudades, y la cooperativa agrícola le ofreció un contrato para exportar sus productos. Mateo, que ya estaba en la escuela, destacaba por su inteligencia y su bondad, siempre ayudando a los demás con una sonrisa. Pero la salud de Beatriz y Ernesto empeoraba. Ernesto sufría de insuficiencia cardíaca, y Beatriz tenía problemas pulmonares que la dejaban sin aliento con facilidad. Pasábamos los días cuidándolos, llevándolos al hospital para chequeos, asegurándonos de que estuvieran cómodos. Pero a pesar de su fragilidad, nunca perdieron su espíritu. Seguían participando en la vida de la finca, dando consejos, contando historias, riendo con Mateo. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, Ernesto levantó su vaso con dificultad y dijo: Quiero brindar por esta familia, por esta tierra, por el amor que nos ha sostenido. Y quiero que sepan que pase lo que pase, estoy en paz. He vivido una vida plena, y me voy sabiendo que mi hija y mi nieto están en buenas manos. Beatriz, con lágrimas en los ojos, añadió: Y yo me voy sabiendo que el amor verdadero siempre gana. Gracias, Carmela, por enseñarnos eso. Esa noche todos lloramos, pero también reímos compartiendo recuerdos y sueños. Sabíamos que el tiempo con Beatriz y Ernesto se acortaba, pero también sabíamos que su legado viviría para siempre en la finca, en Lucía, en Mateo, en mí. Un mes después, Ernesto tuvo una crisis cardíaca. Lo llevamos al hospital. Pero los médicos nos dijeron que no había mucho que pudieran hacer. Pasó sus últimos días en la finca, en la habitación que él y Beatriz habían decorado con tanto amor. Nos sentábamos con él, contándole historias, escuchando sus consejos, agradeciéndole por todo lo que nos había dado. Una tarde, mientras el sol se ponía, tomó la mano de Lucía y la mía y nos dijo: Cuídense mutuamente. Y nunca dejen de amar esta tierra. Falleció esa noche con una sonrisa en los labios, rodeado de su familia. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Beatriz, aunque devastada, encontró consuelo en la finca, en el legado que habían construido juntos. Pero su salud también empeoraba rápidamente. 3 meses después, una neumonía severa la llevó al hospital. Pasamos días y noches a su lado, rezando, hablando, recordando. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana, Beatriz nos miró a Lucía y a mí y dijo: Estoy lista para reunirme con Ernesto. Cuídense, mis niñas, y nunca dejen de amarse. Falleció esa tarde con nuestras manos sosteniendo las suyas.
El dolor era inmenso, pero también había una extraña paz. Beatriz y Ernesto habían vivido sus últimos años rodeados de amor, en el hogar que siempre soñaron. Habían dejado un legado que trascendía la muerte. La partida de Beatriz y Ernesto dejó un silencio en la hacienda del amor que parecía imposible de llenar. La casa, que antes resonaba con sus risas, sus historias y el suave murmullo de sus voces, ahora parecía contener el eco de su ausencia. Cada rincón de la finca, el porche donde Beatriz tejía, el taller donde Ernesto tallaba madera, el jardín donde sus pasos lentos dejaban huellas en la tierra, estaba impregnado de su presencia. Sin embargo, en medio del dolor, había una certeza que nos sostenía. Ellos habían vivido sus últimos años en paz, rodeados de amor, en el hogar que siempre soñaron. Y ese amor, ese legado, era ahora nuestra responsabilidad, nuestro deber de mantener vivo. Lucía, Mateo y yo nos convertimos en los guardianes de la hacienda del amor. Los primeros días después de la muerte de Beatriz fueron los más difíciles. Lucía, a pesar de su fortaleza, se derrumbaba en momentos inesperados, llorando en silencio mientras trabajaba en los cultivos o al encontrar un pañuelo olvidado de su madre en un cajón. Mateo, con la inocencia de sus 7 años, hacía preguntas que nos partían el corazón: ¿por qué la abuela ya no está aquí para contarme cuentos? ¿O el abuelo está en el cielo cuidando nuestros árboles? Yo, que había aprendido a querer a Beatriz y Ernesto como si fueran mis propios padres, sentía un vacío que no podía explicar, pero también una fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a honrar su memoria con cada acción, con cada día que pasaba en la finca. El pueblo entero pareció sentir nuestra pérdida. Los vecinos, que habían hecho suya la hacienda del amor, llegaron con flores, comida y palabras de consuelo. Organizaron una misa en la iglesia del pueblo para honrar a Beatriz y Ernesto, y la capilla se llenó hasta el tope de personas que los habían conocido, que habían sido tocados por su bondad a lo largo de los años. Durante la ceremonia, Lucía tomó la palabra, con una voz temblorosa pero firme, y habló desde el corazón. Mis padres no solo nos dejaron esta finca, dijo, mirando a la multitud. Nos dejaron un ejemplo de amor verdadero, de sacrificio, de resiliencia. Ellos enfrentaron el abandono, la traición, el dolor, pero nunca dejaron de amar, nunca dejaron de creer en la bondad. Esta hacienda del amor no es solo mía ni de mi hijo, es de todos ustedes, porque ustedes la defendieron con nosotros, porque creyeron en la justicia cuando otros quisieron destruirnos. Gracias por ser nuestra familia. Sus palabras resonaron en la iglesia, y no había un solo ojo seco. Incluso yo, que me había prometido mantenerme fuerte. Lloré en silencio, sosteniendo la mano de Mateo, que apretaba la mía con fuerza. Después de la misa, los vecinos se acercaron uno por uno ofreciendo abrazos, recuerdos, promesas de seguir apoyándonos. Fue un recordatorio de que, aunque Beatriz y Ernesto ya no estaban físicamente, su legado vivía en cada persona que habían tocado, en cada semilla que habían sembrado, en cada sonrisa que habían compartido. Con el tiempo, la finca volvió a encontrar su ritmo. Lucía se volcó en el trabajo con una pasión renovada, como si quisiera honrar a sus padres con cada planta que crecía, con cada frasco de mermelada que llevaba su nombre. Los cultivos se expandieron aún más, y ahora producíamos no solo verduras y frutas, sino también hierbas medicinales que yo ayudaba a seleccionar, basándome en mi experiencia médica. La cooperativa agrícola con la que Lucía había firmado un contrato comenzó a exportar nuestras mermeladas a otras ciudades, y la Hacienda del Amor se convirtió en una marca reconocida, un símbolo de calidad y amor en cada producto. Los talleres de agricultura sostenible atraían a visitantes de todo el país, y Lucía, con su carisma y conocimiento, se convirtió en una figura inspiradora para muchos. Mateo crecía rápido, convirtiéndose en un niño fuerte y curioso que amaba la finca tanto como nosotros. Cada mañana, antes de ir a la escuela, ayudaba a su madre a regar las plantas o a recoger huevos, siempre con una sonrisa que iluminaba el día. En las tardes, cuando regresaba, corría a contarme sus aventuras escolares, mostrándome los dibujos que hacía de la finca, de los árboles, de sus abuelos. En uno de esos dibujos, que guardé como un tesoro, había escrito: la hacienda del amor es donde vive el corazón de mi abuela y mi abuelo.
Cada vez que lo leía, sentía que Beatriz y Ernesto estaban allí, sonriéndonos desde algún lugar invisible. Yo también había cambiado. Mi vida como doctora seguía siendo importante. Pero ahora era solo una parte de mí. La otra parte, la más esencial, vivía en la finca con Lucía y Mateo, con la tierra que habíamos rescatado juntos. Había dejado de ver mi consultorio como el centro de mi existencia y comencé a verlo como una extensión de mi misión: cuidar, sanar, proteger. Cada paciente que atendía me recordaba a Beatriz y Ernesto, a su fragilidad y su fuerza. Y eso me hacía mejor doctora, mejor persona. En la finca, me encargaba de organizar talleres de salud, enseñando a los vecinos sobre prevención de enfermedades, primeros auxilios, y el uso de las hierbas que cultivábamos. Era una forma de devolverle al pueblo todo lo que nos había dado, de mantener viva la generosidad de Beatriz y Ernesto. Sin embargo, la paz que habíamos encontrado no estaba exenta de ecos del pasado. Fernando y Carlos, tras su arresto, enfrentaron cargos por conspiración y daños intencionales. Aunque fueron liberados bajo fianza, su reputación en el pueblo estaba destruida. Patricia, que no había sido acusada directamente, se mudó a otra ciudad, incapaz de soportar las miradas de reproche de los vecinos. Nunca más tuvimos contacto con ellos. Pero de vez en cuando llegaban rumores de que seguían resentidos, murmurando contra nosotros desde la distancia. No nos importaba. Habían perdido no solo la finca, sino cualquier derecho a ser parte de nuestra familia. La justicia, como dijo Beatriz una vez, siempre encuentra su camino. Con el tiempo, la Hacienda del Amor se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Recibimos una propuesta de una universidad para convertir parte de la finca en un centro de investigación agrícola, donde estudiantes y expertos pudieran estudiar técnicas sostenibles. Lucía aceptó. Pero con una condición: que la finca siguiera siendo un lugar para la comunidad, un refugio para quienes necesitaran sanar. El acuerdo se firmó y pronto la finca se llenó de jóvenes investigadores que trabajaban codo a codo con los vecinos, aprendiendo y compartiendo conocimientos. La casa de adobe, con sus paredes blancas y sus ventanas llenas de luz, se convirtió en un espacio para conferencias, talleres y celebraciones. Cada evento que organizábamos llevaba el espíritu de Beatriz y Ernesto, como si ellos estuvieran guiándonos desde el cielo. Una tarde, mientras trabajábamos en el jardín, Lucía me llamó a un lado. Había encontrado algo entre las cosas de su madre, un cuaderno pequeño, con tapas de cuero desgastadas, lleno de notas escritas a mano. Eran las memorias de Beatriz, una colección de pensamientos, recetas, recuerdos y deseos que había escrito durante sus últimos años. Entre las páginas encontramos una carta dirigida a nosotras. La leímos juntas, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Mis queridas Lucía y Carmela, comenzaba la carta, cuando lean esto probablemente ya no esté con ustedes. Pero quiero que sepan que mi corazón está lleno de gratitud. Lucía, hija mía, tú fuiste mi orgullo, mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Nunca pediste nada, pero lo diste todo, y por eso la finca es tuya, porque nadie más podría cuidarla con tanto amor. Carmela, mi ángel, tú nos encontraste cuando el mundo nos había abandonado, y nos diste un hogar, una familia, una esperanza. No hay palabras para agradecerte lo que hiciste por nosotros. Quiero que ambas prometan algo: nunca dejen de amarse, de cuidarse, de proteger esta tierra que es más que un lugar, es un sueño, un legado, una prueba de que el amor verdadero siempre triunfa. Cuídense mutuamente y cuiden de Mateo, que es la luz de nuestro futuro. Las amo con todo mi corazón, siempre, Beatriz. Cuando terminamos de leer, nos abrazamos, llorando y riendo al mismo tiempo. La carta era como un faro, una guía para los años que vendrían. Decidimos honrarla, no solo con palabras, sino con acciones. La finca siguió creciendo, convirtiéndose en un lugar donde las familias podían sanar, donde los niños podían soñar, donde la comunidad podía unirse. Mateo, que ahora tenía 10 años, se convirtió en un líder entre los niños del pueblo, organizando juegos, ayudando en los talleres, llevando con orgullo el legado de sus abuelos. A medida que los años pasaban, la Hacienda del Amor se transformó en algo aún más grande.
Los talleres de Lucía atraían a visitantes de todo el país, y la finca se convirtió en un modelo de sostenibilidad. Las mermeladas, ahora conocidas como Hacienda del Amor, se vendían en supermercados de varias ciudades. Y cada frasco llevaba una pequeña etiqueta con la historia de Beatriz y Ernesto, un recordatorio de que cada producto estaba hecho con amor. Los vecinos del pueblo se convirtieron en parte activa del proyecto, trabajando en los cultivos, ayudando en los talleres, compartiendo sus conocimientos. La finca no era solo nuestra, era un esfuerzo colectivo, un testimonio de lo que una comunidad unida podía lograr. Mateo, que crecía a pasos agigantados, mostraba una inteligencia y una bondad que nos llenaban de orgullo. En la escuela, destacaba por su curiosidad y su habilidad para liderar sin imponerse. Cada verano, cuando las clases terminaban, pasaba todo el día en la finca, aprendiendo de su madre y de los investigadores que trabajaban con nosotros. A los 12 años, ya sabía más sobre agricultura sostenible que muchos adultos, y tenía una conexión especial con la tierra, como si llevara en la sangre el amor de sus abuelos por ese lugar. Una tarde, mientras plantábamos un nuevo limonero, me miró con esos ojos grandes que heredó de Beatriz y me dijo: «Doctora Carmela, cuando sea grande, quiero que la finca sea más grande que el mundo entero. Quiero que todos sepan lo que mis abuelos hicieron por nosotros». Sonreí con el corazón lleno. Mateo, tus abuelos ya hicieron que esta finca sea más grande que el mundo. Porque aquí no solo crecen plantas, crece el amor. Lucía, que escuchaba desde unos metros de distancia, se acercó y nos abrazó a ambos. Ese momento, bajo el sol ardiente de la tarde, fue uno de los tantos que guardé en mi memoria como un tesoro. La finca no solo era un lugar, era nuestra historia, nuestro refugio, nuestra forma de mantener viva la memoria de Beatriz y Ernesto. Mi vida como doctora también evolucionó. Aunque seguía atendiendo en el consultorio, comencé a ofrecer clínicas móviles en la finca, llevando atención médica a los vecinos que no podían permitirse viajar a la ciudad. Con la ayuda de Lucía, que retomó su trabajo como enfermera a tiempo parcial, organizábamos jornadas de salud donde vacunábamos a los niños, enseñábamos a las madres sobre nutrición y atendíamos a los ancianos con el mismo cuidado que alguna vez le dimos a Beatriz y Ernesto. Cada paciente que atendía me recordaba por qué me convertí en doctora, no solo para curar cuerpos, sino para sanar corazones. La finca se convirtió en un lugar donde la salud, el amor y la comunidad se entrelazaban, creando algo que iba más allá de lo que cualquier libro médico podría enseñar. Sin embargo, la vida nunca está exenta de desafíos. Aunque Fernando, Carlos y Patricia habían desaparecido de nuestras vidas, su sombra seguía presente en pequeños detalles, un comentario malintencionado de alguien en el pueblo, un rumor que llegaba de otra ciudad, una mirada de desconfianza de algún desconocido. Pero ya no nos afectaban. Habíamos aprendido que el amor y la verdad eran más fuertes que cualquier veneno. La comunidad nos protegía. Y nosotros protegíamos a la comunidad. La Hacienda del Amor era más que una finca, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Un día, mientras organizábamos un taller para enseñar a los niños del pueblo cómo sembrar sus propias hortalizas, recibimos una visita inesperada. Era don Esteban, el notario que había ayudado a Ernesto a poner la finca a nombre de Lucía. Ahora estaba retirado, pero su rostro seguía siendo el mismo, amable, digno, con un brillo en los ojos que hablaba de una vida bien vivida. Traía consigo una caja pequeña, envuelta en papel marrón y sellada con cinta adhesiva. «Esto es para ustedes», dijo entregándosela a Lucía. Ernesto me lo dio antes de morir, con instrucciones de que se los entregara cuando la finca estuviera en su apogeo. Lucía abrió la caja con manos temblorosas, y dentro encontramos un sobre y una pequeña figura de madera tallada por Ernesto. Un árbol con raíces profundas, símbolo de la fuerza y la permanencia. Dentro del sobre había una carta, escrita en la letra cuidadosa de Ernesto. La leímos en voz alta, con Mateo sentado entre nosotras, escuchando con atención. «Queridas Lucía, Carmela y mi pequeño Mateo», comenzaba la carta, «si están leyendo esto, significa que la Hacienda del Amor está viva, que ha crecido más allá de lo que Beatriz y yo soñamos alguna vez.
Esta finca no es solo tierra, es el amor que pusimos en ella, el amor que ustedes han multiplicado. Lucía, hija, tú eres el corazón de este lugar. Y estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Carmela, tú eres el milagro que nunca esperamos, la hermana que Lucía necesitaba, la hija que Beatriz y yo encontramos en el camino. Mateo, mi pequeño, tú eres la semilla que crecerá para llevar este amor al mundo. Nunca dejen que la codicia o el odio les quiten lo que han construido. Esta finca es la prueba de que el amor verdadero siempre gana. Los amo con toda mi alma, Ernesto. Las lágrimas corrían por nuestros rostros, pero también había una sonrisa en cada uno. La carta de Ernesto era como un abrazo desde el más allá, un recordatorio de que su espíritu seguía con nosotros. Decidimos enmarcarla y colocarla en la sala principal de la casa, junto a una foto de Beatriz y Ernesto sonriendo en el porche. Esa carta se convirtió en nuestro faro, nuestra guía, nuestro recordatorio de por qué hacíamos lo que hacíamos. Los años siguieron pasando y la hacienda del amor continuó creciendo. Los talleres se expandieron y ahora ofrecíamos cursos no solo de agricultura, sino también de artesanías, cocina tradicional y salud comunitaria. La universidad que colaboraba con nosotros abrió un programa de becas para jóvenes del pueblo y Mateo, que ya tenía 15 años, fue uno de los primeros en postularse. Su sueño era estudiar agronomía y regresar a la finca para llevarla a nuevos niveles para hacer que el legado de sus abuelos llegara a cada rincón del mundo. Lucía y yo lo apoyábamos en cada paso, sabiendo que él era la prueba viviente de que el amor de Beatriz y Ernesto seguía vivo. Mi vida personal también encontró un nuevo equilibrio. Aunque nunca me casé ni tuve hijos propios, Lucía y Mateo se convirtieron en mi familia, en el sentido más profundo de la palabra. La finca era mi hogar, y cada día que pasaba allí me sentía más completa. Seguía trabajando en el consultorio, pero ahora lo hacía con una perspectiva diferente. Cada paciente, cada consulta era una oportunidad para honrar la memoria de Beatriz y Ernesto, para devolver al mundo un poco de la bondad que ellos me habían enseñado. Una tarde, muchos años después, me senté en el porche de la casa de adobe, mirando el atardecer. La finca estaba llena de vida, los cultivos brillaban bajo el sol, los niños corrían entre los árboles, los vecinos se reunían para una comida comunitaria. Lucía se sentó a mi lado con el cabello ahora salpicado de canas, pero con los mismos ojos llenos de vida. Mateo, ahora un hombre joven, nos trajo 2 vasos de agua fresca y se sentó con nosotras. Este lugar es mágico, dijo, mirando los campos. A veces siento que la abuela y el abuelo están aquí cuidándonos. Lucía sonrió y puso una mano en su hombro. Están aquí, hijo. En cada planta. En cada risa, en cada día que pasamos juntos. Yo asentí sintiendo una paz que solo puede venir de una vida bien vivida. Ellos nos enseñaron que el amor verdadero no muere nunca. Y esta finca es la prueba. Nos quedamos en silencio mirando cómo el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La hacienda del amor seguía viva, creciendo, sanando, uniendo. Y en ese momento supe que Beatriz y Ernesto estarían orgullosos. Habíamos cumplido su promesa, habíamos protegido su legado, habíamos demostrado que, contra todo pronóstico, el amor verdadero siempre triunfa. Amor verdadero.